Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de la ecuación de Bernoulli. Este es un ejercicio del libro White y dice eh, el agua a 35 grados fluye y descarga a través de descarga a nivel del mar a una atmósfera estándar de presión. Despreciando las pérdidas por para qué diámetro de la boquilla la cavitación comenzará a ocurrir. Para evitar la cavitación, ¿debería aumentar o disminuir el diámetro de? Ya. Entonces acá en la figura vemos que tenemos este estanque, digamos, y que descarga agua a través de esta boquilla o tobera, como quieran llamarle. D es el diámetro de salida. Acá tiene un estrangulamiento. Acá el diámetro se vuelve a expandir y finalmente se estrangula en la tobera y descarga a presión atmosférica. Ya, el ejercicio nos pide determinar a qué diámetro se producirá cavitación dentro de este sistema. Recuerden que la cavitación es un fenómeno físico que implica la formación de burbujas en un fluido debido a zonas de baja presión. Esto pasa porque en ciertas zonas de nuestro fluido, puede, debido a estrangulamientos o a bombas o a, qué sé yo, hélices de algún motor, por ejemplo de un barco, de un submarino, se pueden generar zonas de baja presión locales. Y en estas zonas la presión de vapor del fluido puede ser mayor que la presión hidrostática del fluido, lo cual haría que en estas zonas el fluido ebulla y forme burbujas de vapor si es que es agua. ¿Ya? Entonces, el, eh, el ejercicio nos está preguntando dónde va a ocurrir esta... Bueno, para contestar este ejercicio tenemos que saber dónde va a ocurrir la cavitación, dónde va a ser, cuál va a ser nuestra zona de más baja presión. Y bueno, tenemos que determinar en función de D eh, esta situación. Entonces nosotros sabemos que eh, la presión de un fluido y la velocidad con la que fluye están íntimamente relacionadas. Y sabemos que al, por conservación de la masa, el flujo másico que está ocurriendo en esta zona, por ejemplo, va a ser igual al flujo másico que está atravesando esta zona. Por ende, al medio también tiene que cumplirse esta, esta condición. Lo que significa que si tenemos una zona con menor área y tiene que pasar la misma cantidad de masa por unidad de tiempo, eh, la única forma de que esto suceda es con una mayor velocidad. ¿Ya? Esto igual lo vamos a ver, va a quedar más claro a la medida que vayamos haciendo el ejercicio. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer nuestra ecuación de Bernoulli entre dos puntos donde nosotros conozcamos las presiones. ¿Ya? En este caso, voy a poner aquí punto O, aquí, aquí en la superficie libre. ¿Ya? Este va a ser mi punto O y lo voy a hacer entre el punto 3. Entonces, Bernoulli between O and 3.
¿Ya? Entonces, ¿cómo queda mi ecuación de Bernoulli? Va a ser la presión en O más la, la presión cinemática, que es un medio por la velocidad en O al cuadrado, por la densidad del fluido, más la presión potencial del fluido, que es la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la altura. Pongámosle Z, ZO, porque estamos en el punto O, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a lo que ocurra en el punto 3. Así que va a ser igual a mi presión en 3 más un medio de la velocidad en 3 al cuadrado por la densidad del fluido más la densidad de mi fluido por la aceleración de gravedad por la altura del punto 3, Z3. ¿Ya? Ya. Sabemos que el punto O está a presión atmosférica porque nuestra superficie libre está eh, a presión atmosférica. Y el punto 3 también está a presión atmosférica porque el enunciado nos dice que descarga a nivel del mar y a la presión estándar del nivel del mar, una atmósfera. Por lo tanto, P0 y P3, PO es igual a P3 y eso es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, si estos son iguales y yo este lo paso restando, se me van a ir de la ecuación. ¿Ya? Tengan eso en mente. Luego, la velocidad en O al cuadrado, estamos suponiendo que este fluido es tan grande, la masa de este fluido es tan grande que la pequeña cantidad de masa que está saliendo por la tobera eh, no influye en el nivel de este estanque. Por lo tanto, la velocidad en O va a ser 0. O va a ser 0. Y la altura Z la vamos a dejar como mi altura de referencia. Así que Z0 le va a ser 0. ZO va a ser 0. Y esto está en, como acá tengo los diámetros en pulgadas, lo voy a dejar en sistema inglés, ¿ya? La velocidad en sistema inglés son pies. En sistema inglés las unidades de la velocidad son pies, perdón, pies, va, ¿qué pasó? Pies por segundo. Algo que se me había olvidado es que como estamos trabajando con la ecuación de Bernoulli, tenemos que hacer ciertas suposiciones. La primera es que estamos trabajando con un flujo incompresible. La segunda es que en nuestro sistema no hay pérdidas de energía por fricción. ¿Ya? Y bueno, no hay bombas ni ventiladores que agreguen trabajo a nuestro sistema.
Y por último, em, la variación de h en el estanque es despreciable. Como les estaba diciendo antes de haber escrito las suposiciones, es tan grande la masa de agua que hay acá que no varía, no va a variar la altura. ¿Ya? Por eso, y también la velocidad de esta superficie va a ser cero. Ya. Entonces, ¿qué más nos queda? Como es flujo incompresible, bueno, también hay que asumir que las propiedades son constantes, como la densidad del agua. La densidad va a ser constante independiente de la presión. Eh, la velocidad en 3 no la conocemos, la presión en 3 es esta. Ya. Como la velocidad en O es cero, o va a ser muy cercana a cero, este término se va a hacer cero. Este se cancela con este. Y z también es cero. Así que me va a quedar 0 es igual a P3 se me fue. Este, un medio de B3 al cuadrado. Chuta. Chuta. Ahí. Al cuadrado por la densidad del fluido más por la densidad ahí más la densidad por G por Z3. Que Z3 lo conocemos, son 6 pies, pero como está hacia abajo de mi punto anterior, lo voy a dejar como un valor negativo, menos 6 pies. ¿Ya? Entonces, puedo simplificar por la densidad, porque está en mis dos términos. No es necesario que la tenga. ¿Ya? Y, y bueno, ¿cuánto es G? Como estamos en sistema internacional, G son 32,2 pies por segundo. Así que de acá voy a despejar B3, que es la única que no conozco. La velocidad en 3, que va a ser la velocidad con la que está saliendo mi fluido de la tobera. La velocidad en 3. Al cuadrado va a ser igual perdón, este 2 va a pasar multiplicando, me va a quedar menos 12, perdón, 12 a 12 por la aceleración de gravedad, por G. Por lo tanto, al sacar la raíz cuadrada, va a ser B3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 12, 12 pies, son 12 pies, por la aceleración de gravedad, que son 32,2 pies por segundo. Al cuadrado.
Al cuadrado es la aceleración. Al cuadrado. Y bueno, al evaluarlo esto, lo vamos a evaluar. Me tiene que dar velocidad en pies partidos por segundo. Fua, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me sacó la raíz cuadrada de esto? Ahí está. 19,6571 pies por segundo. Esta es la velocidad a la que sale el fluido de mi tobera. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3. ¿Por qué? Porque en el punto 1, como es la sección más angosta, va a ser la sección de mayor velocidad y va a ser, por ende, la sección en la que va a haber mayor caída de presión. Y como yo estoy buscando dónde se va a hacer la cavitación, necesito el punto de menor presión. Entonces es entre 1 y 3. Entonces voy a cambiar aquí, voy a copiar mi ecuación de Bernoulli generalizada. Bueno, ni tan generalizada, pero la voy a adaptar ahora con los subíndices. Este es 1, la velocidad en 1, el Z1 va a ser la presión en 3, por la velocidad en 3, por la densidad, por la gravedad, por el Z3. Ya. ¿Qué pasa? La presión 3 sabemos que es la presión atmosférica. ¿Ya? La velocidad 3 ya la conocemos. G también la conocemos. La densidad todavía no la conocemos, pero me dan la temperatura del agua, por lo cual podemos consultar tablas para conocerla. Z3 también lo conocemos. Y sabemos además que es igual a Z1 porque son colineales todos estos puntos. Así que voy a poner aquí que Z3 es igual a Z1 y eso es igual a menos 6 pies. ¿Ya? Ya. Por ende, este término y este término se me van a cancelar porque van a ser iguales. ¿Ya? Este término y este término no se van a cancelar, no son iguales. Y bueno, las presiones también son distintas. ¿Ya? Voy a cancelar estos términos. Zoom. Zoom. Ya. Acá tengo dos incógnitas. La velocidad en 1 y la presión en 1. Pero recordemos que me pide el diámetro al cual la cavitación va a comenzar a ocurrir. ¿Cuándo va a comenzar a ocurrir? Cuando la presión en 1 sea igual a la presión de vapor del fluido. ¿Ya? Porque la cavitación se va a dar en cuando la presión 1, perdón, cuando la presión de vapor sea mayor o menor a la presión 1. Mayor o igual a la presión 1. Eso quería decir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a una tabla de vapor o a una calculadora. Acá tengo yo la TLB Calculator. Me voy a las tablas de vapor por temperatura.
y esto está a 35 grados Celsius. Y lo quiero en... bueno, ay, ¿qué hice? 35 grados Celsius, calcular. Y acá tengo la presión de vapor y otras propiedades termofísicas del fluido a esa temperatura. Pero la que me interesa en este momento es la presión de vapor. Y la quiero en sistema inglés. A ver, en sistema imperial. 35. Ya, estoy trabajando con pies, así que debería tenerla en pies por em, en pounds por pies cuadrados, o sea, PSF, pero no me aparece aquí, así que lo voy a trabajar en PSI y obviamente en presión absoluta. Entonces este es el vapor de la presión de vapor que corresponde. Entonces voy a copiar este valor y lo voy a establecer como por aquí, no sé. La presión de vapor son PSI, pero yo la necesito en pies. Entonces, eh, yo lo tengo que multiplicar. Como sé que un pie son 12 pulgadas, un pie cuadrado van a ser 12 al cuadrado pulgadas cuadradas. O sea, lo voy a escribir. Un pie al cuadrado va a ser 144 pulgadas cuadradas. ¿Ya? Así que usando esa relación, yo acá puedo establecer los 144 PSI. Ay, PSI, PSI es un PSF, Pound Square Foot. Y acá me lo está dando en pascales. PSF. Perdón, esto era al revés. Y todo esto era al revés. 144 pies son... ¿Una? No. A ver, esperen un segundo. Ya, correcto. La tasa de transformación es un PSI. Un PSI son 144 PSF. Por lo tanto, esto hay que multiplicarlo por 144 PSF partido en un PSI. Y da la presión de vapor 117,5521 PSF. Y lo que voy a hacer es igualar la presión en 1 a la presión de vapor para la condición de cavitación. Entonces esta ecuación me va a quedar 117, la presión de vapor es igual a todo esto. ¿Qué me falta? La presión atmosférica. La presión atmosférica sabemos que un ATM es igual a 14,7 PSI.
14,7 PSI. Por lo cual tenemos que hacer la misma transformación. La voy a definir aquí. La presión atmosférica es igual a 14,7 PSI por 144 PSF partido en PSI. Y esto en PSF. Y ahí tengo la presión atmosférica en PSF, 2116,8 PSF. Teniendo ya la presión atmosférica, la presión de vapor, la velocidad, las densidades, puedo despejar de aquí la velocidad en 1, perdón. Lo cual al despejar me va a quedar V1 al cuadrado es igual a 2 veces la presión atmosférica menos la presión de vapor partido en ρ más la velocidad en 3 al cuadrado. ¿Qué nos falta de aquí? La densidad. La densidad la pueden consultar de tablas. En el libro White está la tabla con las propiedades. Pueden entrar por sistema inglés o por sistema internacional y necesitan interpolar. Pero yo voy a ahorrar ese trabajo y voy a decirles al tiro que la densidad son 1928,5 slag por pie cúbico. ¿Sí lo he pegado? No. Slag por pie cúbico. ¿Ya? Esa es la densidad del agua a 35 grados Celsius. Esta es la presión de vapor. O la vapor pressure. Ahí. Ya. Y queda ordenadito. ¿Qué está faltándonos? No nos está faltando nada. Voy a evaluar esto y dentro de la raíz, perdón, B1 va a ser igual a la raíz de esta expresión, que ya tengo los valores, por lo cual debería dar, no he definido la ATM. Ahí está, y da en unidades de velocidad, pero está en sistema inglés. Feet por segundo. 19,7097 pies por segundo es la velocidad de flujo en el punto 1. Ya. ¿Qué sigue? Voy a realizar un balance de masa entre los puntos 1 y el punto 3. Uno and 3.
¿ya? Recordemos que esta es la derivada de la masa con respecto al tiempo. El flujo másico en 1 por concentración de la masa tiene que ser igual en ambos en ambos en mi sistema, en mi volumen de control, ¿ya? ¿Y cómo defino yo el flujo másico? Lo defino como la velocidad por la densidad del fluido por el área transversal que lo está atravesando. Ya, en este caso va a ser la velocidad 1 por la densidad del fluido que es constante por el área 1. Y esto va a ser igual a la velocidad 3 por la densidad del fluido por el área 3. ¿Ya? Recordemos que es el área transversal al fluido. Este fluido está, digamos, en el plano X, pongámosle, y yo necesito el área que es transversal a este vector, por lo cual mi área transversal va a estar en un plano YZ, ¿ya? Si es que yo tengo definidos acá mi plano Y vertical, X horizontal y Z transversal, va a quedar así, ¿ya? Ya, entonces, el área 1 va a ser igual a pi cuartos por el diámetro en 1, que es 1 pulgada. Como estoy trabajando en pies, es un doceavo de pulgada y esto va al cuadrado, por lo cual las unidades de área son pies. Ya, dejemos esto así, ahí, así el área va a quedar en pies cuadrados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a quedar en 0 pies cuadrados? Bueno, es un área pequeña. En pies cuadrados es pequeña, porque si tengo súper poco. Bueno, de todos modos, esto no lo vamos a realizar así. No es necesario que lo evaluemos. Lo voy a trabajar expresado, pero es para que sepan. Y mi área 3, el área 3, no conozco este valor. Y como estoy trabajando en pies, voy a dejar el D en pies. ¿Ya? Ya. Voy a reemplazar esto. El A1 va a quedarme así. Y el área 3 me va a quedar así. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser despejar mi D al cuadrado. Como ven, puedo simplificar la densidad, porque están ambos términos, y puedo deshacerme del pi cuarto. D al cuadrado. Y de acá también puedo deshacerme del pi cuarto. Ahí. Entonces para despejar D lo que voy a hacer va a ser pasar el B3 dividiendo el B1 y voy a sacar la raíz. D
va a ser igual a la raíz cuadrada del B1 partido en B3 por este término. Ahí. B1 no lo he definido. ¿Cómo que no lo he definido? Ah, es mayúscula. Ahí está. Vamos a hacerlo 21 metros. No. Quiero empiezo. ¿Qué está mal aquí? Esperen un segundito, esto está mal este resultado. B1 y B3 están bien. Ya, me está dando problemas por esta unidad. Ahí, y esto. No. ¿Qué está pasando aquí? Estos son pies cuadrados. Ahí, ahí. Ahí está. No se compliquen con esto, es porque como esto es un área, la unidad de área está acá, la tenía dentro en pulgadas cuadradas y eso me estaba dando eh, los problemas de unidad. Lo había puesto mal en realidad. Esto no va así, eso no es así. Ahí, ahí sí. Porque todo esto es pie cuadrado. Entonces ya tengo un valor para D al cual eh, la presión en 1 va a ser igual a la presión de vapor, por lo tanto va a comenzar la cavitación en la zona 1. Y bueno, si quieren saberlo, D está en pulgadas. Es 1,013 pulgadas. Esto tiene sentido que sea ligeramente superior a este diámetro, ya que la velocidad en 3 es ligeramente inferior a la velocidad en 1. ¿Ya? ¿Y por qué no hay cavitación a pesar de que las velocidades son iguales? Es porque acá el fluido está sometido a la presión atmosférica, que si quieren compararla con... es de 2116 psf versus la presión de vapor que es solo de 117 psf. Recordemos que esto está en presiones absolutas. Por eso aquí ya no hay cavitación, mientras que aquí sí la hay. ¿Qué nos pregunta? Para evitar la cavitación, ¿debe aumentar o debe disminuir? Bueno, esto lo podemos hacer de forma analítica o simplemente podemos analizar nuestros resultados. Si D... ¿dónde está? Ya. Si D aumentara,
si D aumenta aquí en mi balance de masa, va a permitir que pase más flujo, por lo tanto la velocidad 3 va a disminuir. Si la velocidad 3 disminuye, eh, si la velocidad 3 disminuye, acá eh, va a hacer que la velocidad 1 también disminuya. Y el disminuir la velocidad 1 significa que la presión no ha caído tanto. Y al no caer tanto, significa que la presión es más grande. Como es más grande, la cavitación disminuye. En resumen, para evitar la cavitación, to avoid cavitation, the must grow. Grow. ¿Ya? Bueno, con eso finalizamos este ejercicio de ecuación de Bernoulli. Espero no haya resultado muy enredado y se haya entendido. La verdad es que lo encontré bastante interesante porque incluía conceptos como la cavitación, la presión de vapor, transformaciones de unidades. Y eso, con eso estamos listos.